tardes. Gracias a Dios que llovió. No los veo muy convencidos. Gracias a Dios que llovió y frustró parte de nuestros planes. Tampoco los veo muy convencidos. Los cristianos creemos lo que dice este libro. Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno. Hoy quedo más tranquilo. Y ese libro dice que Dios ordena todas las cosas que pasan para nuestro bien. Aún, que gracias por el amén. Gracias a Dios, porque Él ordena todas las cosas. Y recibimos todas las cosas que pasan como de su providencia. Por eso la Biblia dice que debemos dar gracias por las cosas que nos gustan. ¿Dice eso la Biblia? Debemos dar gracias por todo. Por todo, porque creemos que Dios es ese Padre providente, bondadoso y fiel que ordena todas las cosas, incluida la lluvia, cuando los chicos de sonido ya habían armado todo y hubo que desarmar todo y rearmarlo. Y ahora estamos en un salón que no es muy cómodo. Todo tiene un propósito en la providencia de Dios. Hoy pasamos por Suipacha, cargamos gas, porque nuestro auto anda a GNC, y el muchacho que me cargó el gas, cuando terminó de cargar el gas, me dice, tiene un café de regalo por haber cargado más de 10 metros cúbicos. Entonces, cuando voy adentro a buscar el café, le digo a la señora que nos atendió, hace más de 30 años que tengo auto GNC, jamás me gané un café por cargar GNC. Bueno, ahora está pasando otra cosa que nunca me pasó en 40 años de enseñar, predicar y demás, que es tener un salón tan largo, tan angosto, con gente en el parque. O sea que siento que Dios me está tomando el examen final de enseñanza, predicación. Si apruebo este, ya está, me puedo retirar. Muy bien. Allá al fondo, que ya es después del dintel, esa gente queremos. Esa gente nos escucha. ¡Qué bueno! Espectacular. Ustedes lo que aparece acá no lo ven ni... No lo ven. Muy bien, porque vamos a proyectar algo si podemos, pero no sé si va a valer la pena. Muy bien. Listo, arranquemos. ¿Les parece? Muy bien. Estos días que vamos a estar acá juntos, queremos compartir con ustedes un tema que es muy importante para la vida de fe, que es cómo poner al Espíritu al mando de nuestras vidas. Cómo poner al Espíritu al mando de nuestras vidas. Cómo ganar márgenes de libertad en nuestra vida para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, que es una vida en el Espíritu. ¿Ok? Hoy lo que vamos a tratar de hacer es poner el cimiento de eso. Necesitamos poner un cimiento, como en una construcción, para solidificar arriba. Algunas de las cosas que yo voy a decir, quizás no las escuchaste nunca, otras quizás las escuchaste y y luchaste con eso y no la entendiste, qué sé yo. Tomátelo con calma. Amén. Amén. Tomátelo con calma. Tenemos 4 días para pensar estas cosas, para descubrir cosas nuevas, para que el Señor nos refresque cosas que ya sabemos, pero que no estamos viviendo. Y para que nos vayamos de acá
con un tránsito de vida como para decir, este 2026 voy a trabajar en poner al Espíritu al mando de mi vida. ¿Amén? Amén. Amén. Muy bien. Yo, los de amén del fondo, medio que tampoco lo escucho. Escucho el amén de acá. A ver, allá atrás del Intel, amén. Bien, muy bien. Bravo, estamos bien. Muy bien. Vamos a leer un pasaje bíblico. No sé si proyectaré, porque al fondo no se ve y vamos a hacer un doble estado. ¿Okay? Voy a proponerles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 12. Vamos a usar este texto para tratar de entender qué es lo primero que tenemos que entender para tratar de avanzar en una vida gobernada desde el Espíritu y por el Espíritu. Por ahora digo solo eso, después vamos a ver que tiene una vueltita esto de poner al Espíritu al mando. Hay una cosa muy interesante. Las cosas más importantes de la vida, las cosas fundamentales de la vida, no se pueden explicar. Hace poquito con Lizzy, el 25 de diciembre de 2025, cumplimos 40 años de novios. Y entonces yo hay veces que la abrazo y le digo, te quiero muchísimo, te quiero mucho. Y ella me dice, ¿por qué? Y yo le digo, no sé. No tengo la menor idea. No lo puedo explicar. Porque, por ejemplo, sería horrible que yo empezara a decir, te quiero muchísimo porque cocinás muy rico. Es una porquería eso. ¿Cierto? O sea, le bajamos el precio al amor si lo quiero explicar. Poco romántico además. No se lo recomiendo a nadie. No va a funcionar. Si cuando hablamos de cosas realmente fundamentales, centrales a la vida, estas resultan inexplicables. Ahora, cuando hablamos de la vida espiritual es lo más importante de la existencia humana. No lo podemos explicar con palabras. Entonces, ¿qué usamos? ¿Qué usamos para explicar cosas sublimes? Usamos las metáforas. ¿Está bien? ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una metáfora? Es una imagen que yo uso para comparar algo que puedo más o menos conocer o dimensionar con algo que no puedo conocer y dimensionar. Si yo le digo a mi novia, a mi novio, a mi esposa, a mi esposo, a esa persona que me gusta, pedime lo que quieras, yo te bajo la luna. ¿Son de decir cosas así muy exageradas? No estoy diciendo algo literal, no estoy diciendo, che, ¿sabes qué? Bájame la luna. Lo que estoy tratando es de tomar una imagen de algo que puedo ver, que puedo dimensionar, y aplicarla a algo que en el fondo no sé cómo funciona. No lo puedo atrapar. Por eso en la Biblia está llena de metáforas. Por ejemplo, cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, la Biblia usa la imagen de, o Jesús en la Biblia usa la imagen de la fuente de agua que brota para vida eterna. ¿Está bien? Ustedes leen la Biblia, ¿no? Estoy entrando en duda. Hay una metáfora maravillosa, dice, aquel que cree, como dice la Escritura, aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es una metáfora. ¿Ustedes vieron a algún creyente que cuando fue lleno del Espíritu empezó a tirar agua?
Esperemos que no. Una escena bastante desagradable. Entonces, la Biblia usa metáforas. ¿Por qué? Porque está hablando de cosas que son incomprensibles para la razón humana. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Muy bien. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora vamos a leer un texto y lo vamos a usar de base para pensar ¿quiénes somos? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar en esta noche. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos? ¿Y cómo sos? ¿Cómo funciona tu vida? ¿De qué está hecha? Porque si nosotros no entendemos quiénes somos y cómo funcionamos, es muy difícil que avancemos hacia una vida con Dios. Porque no sé cómo es, no sé cómo funciona. Si yo no sé cómo funciona algo, ¿cómo lo voy a poner a funcionar? Yo no sé cómo funciona mi vida, ¿cómo lo voy a poner a funcionar? Yo no sé cuáles son las dimensiones de mi vida. Es más, puede ser que meta la pata, que cometa errores, que me haga daño. Entonces es muy importante que hoy pongamos la base de lo que queremos decir y desde allí arranquemos. Vamos a buscar en Mateo capítulo 12. Va a sonar raro este pasaje, no se asusten. Mateo 12, 43. Seguramente nunca lo pensaron para lo que vamos a usarlo en esta noche. Seguramente alguna vez lo han leído, lo han escuchado. Mateo 12, 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado físico de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será con esta perversa generación. ¿Qué quiero tomar de este pasaje? Una metáfora que usa Jesús, que va a ser muy útil para que entendamos quiénes somos y cómo empezar a caminar una vida en el Espíritu. ¿Cuál es la metáfora que usa Jesús acá? Compara nuestra vida con una casa. Compara nuestra vida con una casa. Esta es una metáfora que cualquiera de nosotros vamos a poder entender porque todos vivimos en una casa. Sí. Seguramente nuestras casas son muy distintas, pero todos tenemos una casa. ¿Y qué es una casa? Lástima que no puedo interactuar mucho con ustedes, pero ¿qué es una casa? A ver, está más acá, más adelante. A ver, defíname una casa. ¿Qué es una casa? Un hogar. ¡Un hogar! Bueno, a ver, sinónimo, ¿es sinónimo? ¿Un refugio? No, pero a ver, defíname una casa. Definan casa. Es el lugar de la habitación. Muy bien, es un lugar donde habitamos. Es un lugar especializado donde habitamos. ¿Por qué? ¿Cómo son las casas modernas? Las casas modernas son las que vivimos nosotros, Yo soy profesor de historia, suelo hacer esos giros. Claro, sí. Las casas contemporáneas, las casas de nuestra época, ¿cómo son las casas? Con ladrillo, techo de Ok, tapa. tienen materiales sólidos, muy bien. ¿Qué más? Tecnología. Tecnología. Pero antes de tener tecnología, ¿qué tienen? Techo. Sí, gracias a Dios. Tienen diseño. ¿Y qué más? Instalaciones diferenciadas. ¿Cuántos de acá, de los que están en esta sala y después del Intel, comen habitualmente en el baño? ¿Cuántos comen en el baño? ¿Hay algunos que comen en el baño? Habitualmente, no digo, un día se inundó la casa y el único lugar donde no llovía era en el baño, bueno. Pero, ¿cuántos de acá comen en el baño? Ninguno. Bueno, muy bien, ¿por qué? Porque lo que caracteriza a nuestra casa es que tiene espacios especializados.
la cocina para cocinar, preparar los alimentos, muchas veces para comer, las habitaciones para dormir, el baño para hacer el número 1 y el número 2 y bañarnos, ¿cierto? Muy bien. Ahora fíjense una cosa interesante. Jesús dice que nuestra vida es como una casa. ¿Por qué? Porque la compara con una casa que está en caos, habitada por intrusos, intrusada, como decimos ahora, rota, sucia, arruinada. Entra Dios a esa casa, pone orden, limpia, se pone el delantal. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, Dios se mete en nuestra casa, que es nuestra vida, donde habitamos, donde somos quienes somos, y limpia, ordena, tira basura y la deja de punta en blanco. Nuestra casa, nuestra vida es un caos y Dios trae orden, limpieza. Ahora, ¿vieron lo que dice el pasaje, no? ¿Y qué puede pasar con esa casa? Se puede desordenar. Puede volver. Bueno, a ver, ¿de qué nos quejamos los que hacemos? Yo debo decir que hago, y está mi esposa para dar testimonio, que muchas veces limpio. Lo único que hago es planchar. Muy pocas veces plancho porque me queda más arrugada la ropa que antes de intentar planchar. Pero digo, cuando limpiamos la casa, ¿cuál es la queja de todo el mundo que hace tarea doméstica? No dura nada. No No dura nada. Y entrar otra vez con los pies de barro que llovió y me trajeron el pasto. Y otra vez tengo que pasar el trapo otra vez. Y mirá, ayer limpiamos, no duró nada. El baño un desastre. ¿Ustedes con qué se bañan? ¿Dentro del baño mojado? Bueno, ¿por qué? Porque ese orden inicial rápidamente se deteriora. Mirá qué cosa interesante que dice Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra vida, y ese es el fundamento que queremos tener acá, primero, es una habitación, es un lugar donde habitar, que es muy compleja y especializada. La Biblia dice que nosotros tenemos 3 dimensiones. Esa casa que somos tiene 3 dimensiones. Vamos a nombrar las 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? La física, la espiritual. Muy bien. El cuerpo. A ver, ¿todos tienen cuerpito? Este cuerpito es la dimensión visible, nuestra apariencia en el mundo, nuestra presencia en el mundo, ese instrumento con el cual actuamos en el mundo. El cuerpo. La parte más en común que tenemos, por ejemplo, con los animales. ¿Cierto? Por ejemplo, el cuerpo tiene necesidades automáticas. Por ejemplo, ahora, si yo me extiendo mucho, van a aparecer necesidades automáticas. Acá adentro. Y ya vamos a ver a alguien que sale y busca ese lugar tan importante. ¿Cierto? O, si me demorara más, el cuerpo empezaría a decir, ¿cuándo termina este tipo que tengo hambre? Necesito comida. El cuerpo empieza a pedir comida. Es algo que es un mecanismo del cuerpo. No es que le tengo que decir al cuerpo, cuerpo querido, acordate que tenemos que comer. No, el cuerpo tiene un automatismo. Es algo que funciona solo. El sueño, el hambre, la sed y un montón de necesidades que tiene el cuerpo se disparan solas. Después tengo lo que la Biblia llama el alma. Es la otra dimensión. O sea, primero el cuerpo. ¿Por qué primero? Porque es el dato más cercano que tengo. Aunque a veces le damos poca bolilla al cuerpo, ¿no? Pero es el primer dato que tengo. Mi dato en el mundo. Me miro al espejo. Ah, ese soy yo. Muy bien. Y luego tenemos lo que la Biblia llama el alma. ¿Ahí qué tenemos en el alma? La conciencia, la mente. ¿Cierto? Podemos decir la mente. Y la mente tiene un montón de funciones. Es muy compleja la mente. A ver,
nombremos alguna, bueno, nombramos una, la conciencia, que ya es compleja en sí misma, porque es conciencia del tiempo, conciencia de ciertos valores, la conciencia misma ya es una facultad muy compleja. ¿Qué otra facultad tenemos en la mente? Sentimientos, emociones, recuerdo, la memoria. Muy bien, ¿qué más? Es la capacidad de aprendizaje. Qué bueno. El cuerpo también tiene capacidad de aprendizaje y también tiene memoria propia. Miren lo complejo que somos. Por eso, por ejemplo, aprendemos a andar en bicicleta y no estoy pensando cuando ando en bicicleta, che, ¿cómo era? No, porque el cuerpo ya lo grabó, es una memoria cinética, pum, pim, 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 funciona solo. Muy bien. ¿Qué otra facultad tiene la mente o el alma? Razona, ¿cierto? Puede razonar, puede pensar, puede elaborar planes, puede imaginar, puede soñar. Muy bien. Y somos eso, cuerpo y alma. Y espíritu. Y espíritu. Interesante. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá sí están de acuerdo. Sí. De acá para allá solo tienen alma y cuerpo. ¿Quieren seguirme a buscar un versículo bíblico? Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Fíjenlo en el versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Ahora, fíjate qué cosa interesante. ¿Por qué? Porque en la lista que hace Pablo, cuando escribe esta carta, la lista la pone al revés. Sí. De como nosotros lo hicimos. Nosotros que arrancamos por el cuerpo, porque dijimos que era el primer dato, que me doy cuenta que tengo un cuerpo, todos nos damos cuenta que tengo un cuerpo. Luego el alma, la psique, la mente, todo eso. Y bueno, ya sí hay un espíritu. Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma, y pone el último, cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros fundamentalmente somos un espíritu. Nosotros fundamentalmente somos un espíritu. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo copiándonos de los monos, de los caballos, de los ornitorrincos. ¿De dónde sacó la imagen? A su imagen y semejanza. O sea, Dios dijo, yo a este ser voy a crear un ser muy especial, van a ser como nosotros. O sea, que van a ser un espíritu. Somos seres espirituales. Hemos nacido, hemos sido creados para el vínculo y la vida espiritual. Cuando una persona no cultiva la dimensión espiritual de la vida, en realidad es un ser humano que está parcialmente vivo y parcialmente desarrollándose como ser humano. Por eso la Biblia se atreve a decir, aunque pueda ser ofensivo, cuando usted no conoce a Dios, usted está muerto. Es fuerte, ¿no?
Porque hay una dimensión que viene a ser nada menos que la más importante, que usted no la tiene activada, amigo. Somos un espíritu que se vale de dos instrumentos para vivir en el mundo: el cuerpo y la mente o el alma. Ahora yo voy a hacer esta pregunta, esta es difícil, voy a controlar ahora, y si no, a Hernán, que lo veo por allá al fondo, vos tirame un zapato, una zapatilla, apagá la luz, bajá el interruptor. Muy bien. A ver, nos dimos cuenta fácil, decimos, bueno, el cuerpo. Me doy cuenta que tengo cuerpo. Me palpo, me miro. Tengo sensaciones, soy cuerpo. Sí, sé que tengo un cuerpo. Muy bien. El alma, que ya dijimos, la psique, las emociones. Nos damos cuenta que tenemos un alma con emociones, que razona, con todas estas facultades. ¿Y el espíritu? ¿Dónde está? ¿Cómo identifico el espíritu? ¿Cuál es la dimensión de mi vida que puedo llamar, acá está el espíritu? Bueno, serían prácticas, pero no garantizaría que hay un espíritu. Sería el resultado. Cuando te das cuenta que hay un Dios o alguien más grande. Acá dijeron, cuando morís a vos mismo, no me convencieron, Y también dijeron, cuando te das cuenta que hay un Dios más grande, pero no me están diciendo dónde está el espíritu, quién es, cómo es. Pero ¿dónde está el espíritu? Este problema que tenemos, ¿se dan cuenta que es un problema? ¿Se dan cuenta que es un problema, no? Ok, es un problema. Les cuento que es un problema. Nos acabamos de dar cuenta que es un problema. ¿Por qué? Porque es más, no es tan fácil decir, che, ¿dónde está el espíritu? Pará, no estoy hablando de... todavía no nos metimos a Dios en el juego. No estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sino el Espíritu que sos vos. Y el Espíritu que soy yo. Porque no es tu psique, no es tu cuerpo. Según primera de Tesalonicenses 5:25, no según Eduardo Tatangelo, Pablo dice en Corintios, no me acuerdo la cita, después la googlea como se usa ahora. ¿Quién conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Repito el versículo, para ver que Pablo otra vez diferencia la psique del espíritu humano. ¿Está bien? Ahora van a decir, che, hubieras traído, hermano, me hubiera traído a alguien que la complique menos. Dice Pablo en Corintios, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu que mora en él? O sea que hay una tercera dimensión. El hecho de que no podamos identificarlo así tan fácilmente nos muestra que vivimos poco en el espíritu, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si no tendríamos más datos para dar de cómo ese espíritu que soy aparece y se manifiesta y controla y maneja y gobierna la vida. ¿Por qué? Porque la vida, según el Nuevo Testamento, debería estar al mando de mi espíritu, gobernado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Qué bueno. O sea, mi espíritu gobernando mi vida, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esto es muy importante y sobre todo yo me alegro que haya tantos jóvenes. ¿Por qué? Porque esto es muy importante que ustedes lo aprendan de chiquitos, de jovencitos. Porque no siempre nos lo han enseñado, ni mucho menos nos lo han enseñado bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que hoy cantamos algo. Si entiendo mal eso que cantamos hoy, estoy frito.
Me tengo que negar a mí mismo. ¿Cómo era una canción que decía algo así, no? Ya no vivo yo. Ok, gracias. Mirá qué frase genial. Yo soy Eduardo Tatangelo, tengo una historia, tengo una historia de vida, tengo origen, tengo una genética, tengo un montón de experiencia de vida, tengo familia, tengo cosas que amo, tengo cosas que soy capaz de hacer porque Dios me dio ese don, qué sé yo. Pero ahora viene la predicación evangélica y me dice, no, pero usted, amigo, se tiene que negar, usted ya no tiene que vivir más. Entonces yo digo, qué pecador que soy porque me gustan los caballos y quiero disfrutar de eso. No, porque eso es el pecado. Usted tiene que dejar todo lo que usted es. ¿Eso enseña la Biblia? No. Y hay un montón de gente que arruinó su vida porque entendió mal ese mandato. ¿Cuál es el yo que yo tengo que negar para que Cristo viva en mí? El falso yo, no el verdadero. Porque esas cosas que vos amás y que ya decís, che, yo quiero ser esto, a mí viste que hay cosas que, en breve, cuando uno ve la biografía de mucha gente, se da cuenta que hay amores que la gente ha tenido desde niños y que después desarrollaron el resto de su vida. ¿Quién puso eso ahí? Dios. La bruja cachavacha. No, Dios lo puso, lo sembró ahí, porque Él siembra sueños en nuestra vida. Ahora, acabo de decir el falso yo. ¿Quién es el falso yo? La carne. La carne. ¡Qué bueno! Exactamente, la carne. La carne. ¿Y qué es la carne? Cuadril, peseto, asado, vacío. La enemistad con Dios. A ver, vamos a mejorar eso. Está muy bueno. Es cierto que la carne está enemistada con Dios y no se puede someter a Dios. No puede. Muy bien. Pero vamos a ponerle un poquitito más de contenido a esa definición. ¿Qué es la carne? Deseos mundanos. El alma, deseos mundanos. Cuando quiero gobernar, estar a cargo. ¿Quién gobierna? Yo. ¿Y quién sos vos? La carne, Falso. cuando yo me quiero gobernar a mí, no dejo que Dios me gobierne. Ok, pero ¿quién sos vos? El espíritu de esa. Ahora, fíjate una cosa interesante. Volvemos para atrás, porque lo vamos a clarificar. No nos vamos a ir tan confundidos a casa. Muy bueno. ¿Quién? Y no sé, porque yo no sé quién soy yo. ¿Y por qué me invitaron a mí que no sé quién soy yo? Ahora, volvamos para atrás. Volvamos para atrás. Igual estos días lo vamos pero quiero poner esta base, porque es muy importante. Aunque nos vayamos regulando a la cena, a dormir, aunque no durmamos. Dijimos que el cuerpo, yo tengo un cuerpo. ¿Ok? El cuerpo, mi cuerpo tiene necesidades. Las que son reales y las que el cuerpo desarrolla. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué me pongo a consumir una droga? Mi cuerpo consume una droga y me la pide todos los días. Y si yo no se la doy, ¿qué hace mi cuerpo? Abstinencia. Le agarra un ataque, rompe los vidrios, roba, golpea. Puedo golpear a la persona más amada. ¿Para qué? Para obtener esa sustancia. Y cuando me la pongo, la mente. ¿Cuántos seremos acá en este salón? 100 y pico. ¿No es cierto? Sí. Un 20% no está pensando en lo que yo estoy diciendo. Amén. Así es. Amén. Es estadístico. Hay un 20% que está pensando, che, se me mojó la carpa,
cómo vamos a dormir mañana. Me dijeron que hoy a la noche hay canelones, a mí no me gustan. No, yo no tengo información de cocina. Es una ilustración. Ok, pero a ver, ¿qué quiero decir con esto? Fíjate una cosa interesante. La mente y el cuerpo tienen la capacidad de autonomizarse y de manejarse por sí mismo. Y de convertirse en nuestros tiranos. Pongamos un ejemplo de la mente que todos nos vamos a sentir identificados. El divagar mental. ¿Saben lo que es el divagar mental? Lo que están haciendo ahora cuando no piensan en lo que yo digo. Pero uno, por ejemplo, empieza, a ver, está en su casa, no sé, regando las plantas. Yo tengo plantas, me gusta regarlas. Me pongo a pensar, che, qué lindo que tuvo el encuentro en Sierra de la Ventana. Y de pronto, a los 10 minutos, sin saber por qué, estoy pensando, ¿cuáles serían las maneras menos indoloras de matar a mi vecino? ¿Por qué? Porque la mente es una máquina autónoma de generar pensamientos. ¿Te pasó? Las mujeres más todavía. Ah, bueno, vos te haces cargo. Yo quiero salir vivo de acá. Pero la mente tiene la capacidad autómata de generar pensamientos todo el tiempo. Ahora bien, cuando yo me identifico con los pensamientos de mi mente, gobierna la mente. Cuando yo sobrepienso, ¿saben lo que es sobrepensar? Gobierna la mente. Cuando yo dejo que la mente se preocupe, gobierna la mente. Cuando yo dejo que mi mente, porque tuve un problema con él, ¿cómo es tu nombre? Mariana. Con Mariana, me pase el resto del día pensando mal de Mariano. Mariano es un desgraciado, Mariano es un mal tipo, Mariano esto, Mariano el otro, y ahora cuando me lo encuentre, le voy a decir que voy a cantar 4 frescas a Mariano. ¿Quién es ese? ¿Es el espíritu? No. Es mi mente. ¿Y el cuerpo? No tiene la capacidad de independizarse. Nos sentamos a la mesa a comer. También, un ejemplo que todos podemos entender muy bien. Está la comida que me gusta. ¿Acá querían canelones? Sí. Vamos a servir canelones. Y te comes un canelón. Y el cuerpo te dice, más. Y te comes 2 canelones. Y el cuerpo dice, más. Y te comes 3 canelones. Y ya te da vergüenza, ¿viste? Porque vos decís, ¿cuántos canelones me voy a comer? Y la señora de la casa te dice, come, Eduardo, comete uno más. No, ya está, estoy. Bueno, dame ese. Y después del baño te pide más. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Dónde está la carne? ¿Y dónde está ese yo? Ese yo, que es la confluencia de mi mente funcionando sin control y mi cuerpo funcionando simplemente con los mecanismos de mi cuerpo, es la carne. Y estos dos funcionan juntos. Cuerpo y mente o sí. Vamos a hacer un ejemplo de trabajo, vamos a hacer una práctica de trabajo en conjunto de mente y cuerpo. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que todos piensen ahora, para que salga bien hay que hacerlo bien. Todos piensen ahora en un limón. Un limón. Quiero que traigan, su mente tiene, otra cosa que hace la mente, guarda imágenes. Ustedes tienen millones de imágenes de limones en la cabeza. Traigan una de esas imágenes. Un limón redondito, amarillo, lindo. Lo traemos acá, a la imagen del limón. Ahora es como si ese limón lo tuvieras en la mano. Ahora vas a cerrar los ojos. Todos vamos a cerrar los ojos. ¿Ok? Todos cerramos los ojos.
Mientras tanto no le vamos a sacar la cartera ni nada. Así que, entonces, cierra los ojos. Ahora imaginás con los ojos cerrados que mordés con todas tus fuerzas ese limón. Con toda la fuerza de tu mandíbula mordés ese limón y yo cuento hasta 5. 1, estás mordiendo el limón. 2, estás mordiendo el limón. 3, estás mordiendo el limón. 4, 5. Podés abrir los ojos. ¿Cuántos sintieron el sabor del limón? Muy bien, un montón. Pregunta más seria todavía. ¿Cuántos salivaron? Yo. ¿Cuántos salivaron? Que trabaja la glándula salivar. ¿Alguno de acá mordió un limón? ¿Sí? ¿Qué? ¿Había limones acá? ¡Ah! Entonces vos fíjate una cosa, mirá el poder que tiene tu mente. Tu mente puede hacer que tu cuerpo mueva glándulas, genere sustancias, solo con una idea. Ahora, cuerpo y alma, cuerpo y psique, asociadas y gobernando la vida. Si gobierna el cuerpo, y hay mucha gente a la cual la gobierna su cuerpo, ¿el cuerpo qué va a pedir? Más canelón. ¿Qué va a pedir el cuerpo? Sexo. Experiencias sensuales. Porque el cuerpo disfruta de aquello que tiene que ver con los sentidos. Allí está la gran potencia del cuerpo. Por eso una comilona. ¡Oh, estaba terrible ese asado que comimos! El placer. El placer. Muy bien. Muy buena la palabra esa. El placer. La mente, que cuando gobierna la mente, bueno, la mente puede hacer 10 millones de cosas, ¿no? Por ejemplo, me duele la rodilla. Y me levanté con dolor de rodilla. Le decimos a los jóvenes que son cosas normales después de cierta edad, ¿no? Muy bien. ¿Y qué digo yo? Si el otro día mi mente, el yo falso, mi mente dice, el otro día leí un artículo que están aumentando la cantidad de cánceres de rodilla. ¿Qué hace la mente? Tuki, 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 tuki. Y no, y me duele mucho. Y che, capaz que me pesqué un cáncer de rodilla, che. ¡Qué joda! Y mi familia, ¿quién me va a sostener si yo me muero? Y la mente sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y ya medio nos queremos ir a internar. Por las dudas. Hasta que me acuerdo por ahí, que me había olvidado, que el otro día, cuando estaba corriendo un mueble en mi pieza, me golpeé la rodilla y por eso me duele. Claro. Pero la mente te hace una serie de Netflix de 48 capítulos. Y se la comprás. Eso es lo que la Biblia llama la carne. El cuerpo y la mente asociados para hacer sus propios proyectos de felicidad, de plenitud. La mente, por ejemplo, me dice, Eduardo, vos no solo tenés que enseñar y predicar, vos tenés que ser el más famoso maestro de Biblia de la Argentina. La mente también inventa eso, ¿no? La vanagloria. ¿Cuáles son los proyectos de felicidad que sigue tu mente? ¿Cuáles son los proyectos de felicidad que sigue tu cuerpo? ¿Con qué cosas nos drogamos? Que por ahí no es droga. No son sustancias psicoactivas. Bueno, me puedo drogar con Netflix. Y yo digo, me pasé toda la tarde viendo tal serie. Oh, está perfecto ver Netflix, ¿eh? No es el problema. Comer. O comer. Sí. Muy bien. ¿Y el espíritu? Y entonces, mi espíritu, ¿dónde está?
que la Biblia habla del concepto de corazón? Por ejemplo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él Mana la vida. mana la vida. Hay una dimensión de tu vida que es la dimensión más profunda de tu vida. Dallas Willard, un gran teólogo de espiritualidad cristiana, Dallas Willard, él dice que el espíritu es la voluntad. Es eso que se hace presente cuando aún el cuerpo y la mente están en otra cosa. Y aparece allí una luz, que es ese corazón profundo, ese verdadero ser que somos en lo profundo, más allá de las manifestaciones mecánicas del cuerpo y la mente, emerge la verdadera persona que soy. Vamos a poner un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan del mal llamado hijo pródigo? Fíjate el hijo pródigo y recorramos lo que acabamos de mirar con el ejemplo del hijo pródigo y con esto terminamos. El hijo pródigo vivía en una casa muy cómoda, de alguna manera una persona privilegiada porque su familia tenía medios. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Vamos a llamarle así, porque todos lo conocemos así, para hacer honor a la brevedad. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Dijo, pero ese yo falso que se ha construido por esos falsos, que absorbe esos falsos proyectos de felicidad. Yo le voy a pedir a mi viejo que me dé mi parte de la herencia. La mente elaboró ese proyecto. El cuerpo lo secundó. Y fue el padre y le dijo, dame la mitad de lo que me corresponde, lo quiero ahora, no cuando vos te mueras. Ahora quiero la herencia. Y dice la Biblia que con todo eso que el Padre de Dios se fue a un país muy lejano, ¿y qué hizo? Invirtió en bienes raíces. No, lo derrochó. No, es un buen ejemplo de una vida tiranizada, una vida donde el cuerpo y la mente se vuelven tiranos de nuestra propia vida. Y se lo gastó todo viviendo, dice la Biblia, perdidamente. Un ejemplo de libro, o de revista de actualidad. Y llegó a estar tan pobre y tan arruinado que dice la Biblia que se puso a trabajar de cuidador de cerdos en un chiquero. Y tenía tanta hambre, se había arruinado tanto, que se comía la comida de los cerdos. Y vos decís, bueno, ya está. Se acabó. ¿Se acuerdan qué le pasó a este muchacho ahí justo en ese momento? Recibió un rayo divino. Dice la Biblia que vino un rayo divino y le dijo, che, ¿qué haces acá comiendo comida de cerdo, alimento balanceado? No. Pensó. ¿Dónde pasó? Se dijo a sí mismo. Apareció ahí algo que no estaba en la programación de la mente y la programación del cuerpo, que habían hecho esos proyectos de felicidad para él, que habían fracasado. Algo adentro de él, algo misterioso dentro de él, una reserva de sentido. Su espíritu. Víctor Frank, que sobrevivió a Auschwitz, que era el campo de concentración, y que me convenció a mí hace 25 años atrás en creer en esta división tridimensional de la vida. Imagínate en Auschwitz. ¿Han visto películas sobre el Holocausto? Imagínate, ¿qué quiere tu cuerpo? Morir. Morir. Es una bendición morir. ¿Qué quiere tu mente? Morir también. Desaparecer. Morir o escapar. O volverte loco. Y dice Víctor Frank, ¿por qué había hombres y mujeres? ¿Por qué había hombres y mujeres que entraban con la frente
solos en las cámaras de gas? ¿Por qué hay hombres y mujeres que sobrevivieron como él y se sobrepusieron a todo? Porque había en ellos, descubrieron en ellos una fuerza que no dependía ni de su cuerpo, de su mente, sino mucho más profunda en su naturaleza humana, que había sido puesta por Dios allí, que en realidad no es nuestra verdadera esencia. Ese espíritu que aún cuando todo se derrumba dice, no, yo me voy a levantar de este chiquero, yo me voy a levantar de esta porquería, voy a ir a mi Padre y le voy a decir, voy a volver sobre mi paso. ¡Qué tremendo! Ese espíritu, dice la Biblia, que Dios cela y anhela profundamente nuestro espíritu, porque nuestro espíritu fue creado para Él. Ahora, el cuerpo y la mente pueden ser un instrumento para la vida del espíritu. Y Dios nos ha diseñado para que lo sea. Pero en la mayor parte del tiempo se convierten en un obstáculo para la vida del espíritu. ¿Por qué? Porque nadie los gobierna y se hacen autónomos. Y yo me identifico con mis pensamientos. Y no paro. Y me identifico con mis deseos. Y si yo digo, che, si me gusta la mujer del vecino, debe haber algo real en esto, ¿no? Viste que la mente racionaliza, ¿no? El cuerpo desea y la mente, ¿qué hace? Racionaliza. Y dice, dale para adelante. Debe ser algo real, si lo sentís. O sea, el cuerpo y la mente se pueden convertir en un instrumento de la carne, o el cuerpo y la mente se pueden convertir en un instrumento del espíritu. La voluntad de Dios es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado por completo. Y vivamos en el espíritu. Podamos romper los automatismos del cuerpo y de la mente y empezar a vivir en el espíritu. Empezar el proceso de aprender a vivir en el espíritu. Y que gobierne el espíritu. Y cuando yo digo gobierno el espíritu, ahora no estoy diciendo el Espíritu Santo, que gobierne tu espíritu en tu vida, que gobierne mi espíritu en mi vida, que no gobierne la mente, que no gobierne el cuerpo. La gente que es gobernada por el cuerpo la conocemos. La vemos todos los días. Por ejemplo, alguien que desarrolló una adicción muy fuerte, por ejemplo al alcohol, es una persona que lo gobierna su cuerpo. Una persona que solo piensa en placeres sensuales y que ve el sentido de la vida en una camioneta más grande, un televisor más grande, una billetera más grande, está gobernado por el cuerpo. Y las personas gobernadas por la mente son más difíciles de detectar. No es que lo vemos así nomás, pero también lo vemos habitualmente. Depresión, sobrepensamiento, pensamientos autodestructivos, negatividad. No sé si en sus comunidades está esa persona. Yo creo que fue distribuida de manera proporcional. Y te digo, decir, vamos a hacer este proyecto. No, pero yo creo que no va a andar porque... O sea, esa persona se acostumbró a identificarse con pensamientos negativos producidos por su propia mente. Se identificó con esos pensamientos. Cree que él es eso. Y él no es eso. En estos días, Dios nos va a invitar a descubrir cómo parar los automatismos del cuerpo, cómo parar los automatismos de la mente y cómo dejar que el espíritu pase al primer plano, como lo pone Pablo acá en 1 Corintios, en 1 Tesalonicenses 5, y digamos, todo su ser, espíritu, alma, cuerpo. Y el espíritu gobierne. ¿Y cómo va a gobernar ese espíritu?
Una última cosa y nos vamos a dormir porque hoy no hay cena. No. Se asustaron, Muy bien. Pero digo, ¿cómo hace? Claro, porque el espíritu es el que tiene el contacto directo con el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que escucha al Espíritu Santo decir al Espíritu Santo: vos sos un hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Ese Espíritu está en contacto con Dios, pero muchas veces nuestro Espíritu, cuando quiere manifestar la vida de Dios en nuestra vida, se encuentra con dos obstáculos: el cuerpo, que hace la que le pinta, la mente, que anda por allá. Nos sentimos un caos. Viste que Pablo dice: yo hallo una ley en mí y me siento impotente. Yo con mi corazón amo la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios. Y entonces termino haciendo lo que aborrezco. No entiendo lo que hago. Romanos capítulo 7. Y después, ¿qué va a decir? Gracias sean dadas a Dios por su don inefable, por ese espíritu que viene a nuestra vida a activar nuestro espíritu para que poder gobernar nuestra vida desde ahí. Dios nos ayude en estos días a descubrir las dinámicas que harán que entremos en un proceso de aprender cómo hacer que nuestro espíritu gobierne nuestra vida, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora afuera hay unas cartillas que explican todo lo que dijimos. No, esto es chiste. Sé que hay cosas, sé que se van a ir pensando un montón de cosas, sé que esto va a mover preguntas. Bueno, vamos a estar también juntos para tomar unos mates y charlar. Estoy muy disponible para que charlemos durante el transcurso de las tardes, de las mañanas, de los almuerzos, de los desayunos. Pero en los temas sucesivos vamos a ir trabajando esto para empezar a ver cómo, primero entender cómo somos, tratamos de entender hoy, este ser tridimensional. El cuerpo y la mente con la capacidad de automatizarse y tener su propio proyecto de felicidad, que eso llamamos carne. El Espíritu Santo de Dios tratando de activar nuestro espíritu para que se ponga el mando de la vida. ¿Y qué hacemos con la mente? Que vaga. ¿Qué hacemos con el cuerpo que desea cosas que no le sirven? Bueno, eso vamos a estar trabajando a partir de mañana. ¿Amén? Amén. Muy bien. Con tal de que yo termine, ustedes le dicen amén a cualquier cosa. Vamos a orar. Vamos a pedir justamente desde el espíritu que somos a nuestro Dios que nos ayude a entender su palabra, a llevarla a nuestra vida, y después sigue el programa como está programado. Querido Dios, te damos gracias. Tú nos has creado de una manera maravillosa. Somos seres extraordinarios. Gracias, Señor, porque somos seres espirituales, porque somos un espíritu como tú. Gloria a tu nombre, Señor. Pero gracias también porque nos has dado un cuerpo maravilloso. Un cuerpo maravilloso con una capacidad tremenda de hacer, de actuar en el mundo. Gracias por nuestra mente, Señor, que también es increíble, Señor, las capacidades que tiene. Pero nos damos cuenta, Señor, que muchas veces en vez de ser instrumento de bendición, se convierte en un aparato, se convierte en una dinámica que nos hace daño a nosotros mismos. Y quisiéramos aprender las dinámicas de la vida en el Espíritu. Enséñanos, muéstranos, guíanos, ilumínanos, revélanos. Padre, ayúdanos a meditar en tu palabra, a buscar en ella esa verdad profunda y a descubrir en nosotros mismos ese espíritu que somos, para que podamos tomar el primer lugar en la vida que queremos llevar contigo, en la vida que queremos manifestar
en nuestros espacios de vida, en nuestras familias, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, Señor. No permitas que nos convirtamos en gente digna de lástima, Señor. En gente que es llevada de aquí para allá, por los deseos del cuerpo o por los divagues de la mente, Señor. Sino que seamos esas personas que aprenden a vivir en vos y a vivir guiados por vos. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo y te encomendamos el resto de esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.